En esta oportunidad vamos a hablar sobre la patología del aparato digestivo, la primera parte. Vamos a hablar de esófago, algunas de las anomalías congénitas relativamente frecuentes como ser la atresia. La atresia es la falta de desarrollo embriológico, por eso dice anomalías congénitas, ¿no? Entonces, esta falta de desarrollo del esófago en este caso puede ser incompatible con la vida. Se asocian a otras malformaciones en general o pueden complicarse con fístulas, con alto riesgo de broncoaspiración. La genesia es muy rara. La genesia es cuando no se forma absolutamente nada. En cambio, la atresia es el desarrollo incompleto. La genesia es la falta total de desarrollo. Este es un desarrollo incompleto, la atresia. Bien. Decíamos que las fístulas son complicaciones, principalmente de las atresias, ¿no? En este caso, el esófago no se continúa como un tubo abierto hasta el estómago, sino que a cierta altura del tórax termina en un extremo ciego, una bolsita ciega, ¿sí? Cuando sucede esta falta de desarrollo muy alta, digamos, en la parte proximal, puede comunicarse con la vía aérea superior y el extremo distal con la tráquea, ¿sí? Entonces, la parte proximal puede correr ese riesgo de comunicarse, de hacer una fístula con la vía aérea superior. Y si ocurre en el extremo distal, se ha desarrollado relativamente un poco más, entonces esta puede sí comunicarse con la tráquea. Vamos a ver alguna de estas malformaciones, ¿no es cierto? Acá tenemos atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica distal, o sea que acá relativamente se ha desarrollado el esófago, ¿no? El esófago, ¿sí? Entonces acá termina en un extremo ciego y se abre hacia, digamos, es esta vía aérea superior, la vía aérea superior. Entonces, esta es la distal, con la tráquea decíamos, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de anomalías ocurre muy frecuentemente, un 87%, ¿ya? Acá estamos viendo de que no se ha desarrollado, miren acá, quedó corta. En cambio, aquí sí se desarrolló hasta cierto punto, pero también hubo desarrollo de la porción distal del esófago. Y esta porción distal del esófago es la que se ha fistulizado. Mire, y esta es la anomalía más frecuente, como les decía. Bueno, esta atresia esofágica aislada, ¿ya? Aislada. Creció hasta por acá nomás, este es el fondo de saco, y el desarrollo fue mínimo en la parte distal. Esto ocurre en un 8% de los casos. Acá tenemos una fístula tráqueo-esofágica aislada. ¿Ya? Acá puede haber, sí, puede haber permeabilidad, puede haber. Aquí prácticamente se ha desarrollado, pero aquí el problema es esta fístula, esta comunicación con la tráquea. Por eso se llama fístula tráqueo-esofágica aislada. ¿Ya? Aquí vemos otro ejemplo, donde parecida a esta, se ha desarrollado incompletamente, lo mismo la porción distal, proximal distal, pero aquí hay una comunicación con la tráquea, ¿no? Entonces, fístula tráqueo-esofágica proximal, 1%, rarísima, atresia esofágica, ¿no? Bien. Acá vemos una fístula también doble, donde ha habido comunicación tanto en la porción proximal como en la porción distal, ¿no? También con la tráquea. También es rarísimo esto, ¿no es cierto? Un 1%. Bien. Otras anomalías congénitas a nivel del esófago. Las membranas. Estos son repliegues de la mucosa, repliegues semicircunferenciales, como medias lunas de la mucosa. Se repliega, se dobla, ¿sí? Entonces, esto ocurre en el esófago superior, en el esófago proximal. Pueden ser congénitos o pueden tener relación con esofagitis por reflujo de larga duración. Una esofagitis por reflujo. O sea que refluye el contenido, los jugos gástricos hacia el esófago, ¿no? Y esto puede, digamos, afectar
a la mucosa, haciéndola más laxa, y esto puede producir repliegues. ¿Mm? Bien, esas son las membranas, son repliegues semicircunferenciales, no se olviden, son como semilunas. Los anillos son placas concéntricas que sobresalen en la luz del esófago distal, ¿ya? Al contrario de las membranas que ocurren frecuentemente en el esófago superior. Aquí está en el esófago inferior o distal, ¿ya? Que pueden acompañarse de hipertrofia muscular y pueden producir disfagia episódica. Disfagia es la dificultad a la deglución. Las estenosis. Se trata de un engrosamiento fibroso, o sea que hay fibrosis a nivel de la pared. Es rara la congénita, dice. La adquirida, que es más frecuente, puede deberse a diversas causas. Por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, la radiación, la ingestión de cáusticos como venenos, ¿no es cierto?, en accidentes o en suicidios, bueno, en intentos de suicidio, ¿no? Y también suele ocurrir en esta enfermedad autoinmunitaria que se llama la esclerosis sistémica progresiva. Es una enfermedad autoinmunitaria que ya la hemos visto a su tiempo. Bien, aquí estamos viendo las membranas. Estas son, miren, aquí están, este repliegue que tiene forma de semiluna, de media luna. Sí, es un repliegue de la mucosa solamente. La muscular está perfectamente bien. Aquí ya son anillos, estos son los anillos que son repliegues bastante firmes y son circunferenciales, ya que reducen la luz del esófago. Ya, reducen la luz del esófago. Esto puede traer complicaciones como disfagia, les comentaba, ¿no? Dificultad a la deglución. Aquí estamos viendo una estenosis por fibrosis, ¿no? Una estenosis por fibrosis, intensa fibrosis. Se ha cerrado, la pared está dura, se ha cerrado aquí. Es una porción, ya no es un segmentito nomás como el anillo. Este es ya un segmento, ¿no? Es bastante amplio. La estenosis esofágica. Igual que la anterior, produce problemas de disfagia. Bueno, lesiones asociadas a la alteración de la función motora o motriz. Acá tenemos una condición que se llama la acalasia, que es la falta de relajación. Esta puede ser primaria, ¿ya? Con cambios degenerativos en la inervación motora a nivel del esfínter esofágico inferior y del músculo liso, produciendo fallo en el peristaltismo esofágico, obviamente. La mayoría son de causa desconocida, por eso es primaria, que aparece sin una causa aparente. Entre las secundarias está la enfermedad de Chagas y otras lesiones más, ¿no es cierto?, que pueden producir acalasia, falta de relajación. Esta ya es secundaria porque la causa sí, ¿no es cierto?, es por la enfermedad de Chagas. También puede ocurrir acalasia secundaria en caso de la polio, ya en pacientes que hayan sido afectados por la poliomielitis, en casos de cirugías, ¿no?, por un mal manejo, ¿no?, un mal procedimiento. Esto se llama una iatrogenia. Una condición que se llama la amiloidosis. Ya es una acumulación de proteínas mal estructuradas, ¿no es cierto? Entonces, esto puede ocurrir a nivel de enfermedades crónicas. Y también en el cáncer puede dar lugar a esta situación de acalasia secundaria. La aperistalsia, bueno, es cuando hay un falla a nivel de las células ganglionares del tejido muscular de la pared esofágica, entonces hay un fallo ahí, entonces no hay esa peristalsia, ¿no es cierto? No hay esa contracción rítmica que ayuda a transportar el bolo alimenticio, ¿ya? Acá también hablamos de otra condición, hipertonía del esfínter esofágico inferior en reposo, una hipertonía. Ya, esto puede ocurrir, no siempre es frecuente, pero puede ocurrir. En ese caso, entonces, va a alterar la digestión, obviamente sí. El alimento puede acumularse inclusive a nivel del esófago, ¿no?
o pasar muy lentamente hacia el estómago. Bueno, histológicamente vamos a observar básicamente inflamación, cambios inflamatorios, ulceración a nivel de la mucosa esofágica y fibrosis, ¿no? Por la reparación, debido a la inflamación y la ulceración, obviamente. ¿Ya? La evolución clínica produce una disfagia progresiva y hay riesgo de un carcinoma escamocelular o espinocelular. Hay riesgo, ¿sí? De que pueda degenerar, ¿no es cierto?, en la aparición de un cáncer espinocelular o escamocelular. Bien, ahí tenemos la calasia. Miren, cómo se cierra de una forma así tan firme la cosa, ¿no? Un cierre bastante importante, ya que a veces pues no se relaja y no deja, no permite el paso del material alimenticio hacia el estómago, ¿no? Entonces eso sí puede traernos problemas, ¿no? La hernia hiatal es la dilatación sacular del estómago por encima del esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Entonces, esta hernia hiatal tiene algunas características, ¿no es cierto? Una presentación que se denomina hernia hiatal por deslizamiento, que es la más frecuente, ¿no? Un 95%. Entonces, parte superior del estómago, ¿sí? La parte del cardias, penetra en la cavidad torácica, ¿sí? Penetra en la cavidad torácica, seguro, ¿sí? Con dilatación en forma de campana. Otra forma menos frecuente es la paraesofágica, por rodamiento, dice acá. Enseguida les explico esto con la figura. Por rodamiento, paraesofágica. Parte del estómago penetra en el tórax, paralelamente, dice, a la introducción del esófago, ¿no? Siendo susceptible al estrangulamiento e infarto. ¿Ya? Este tipo de hernia hiatal afecta mayormente a adultos. Pueden producir dolor torácico por reflujo, hemorragia, ulceración y perforación. Entonces, vamos a ver lo que decíamos. Aquí estamos viendo una situación de acalasia, ¿no es cierto? Es la contracción sostenida del esfínter esofágico inferior. Bueno, ahora estamos viendo acá cómo el esófago penetra, o sea, se continúa con el estómago a través de una especie de orificio, ¿no? Del diafragma que se llama la zona hiatal. Este es el hiato. Bueno, entonces esta zona puede relajarse y parte del estómago, miren, puede ingresar hacia la cavidad torácica. Entonces, a esto se llama hernia hiatal. Estamos viendo la parte superior del caries, miren cómo ha ingresado a la cavidad torácica. Entonces, esta es la modalidad por deslizamiento, ¿ya? Ahora, tenemos la otra variedad, por rodamiento o la hernia hiatal paraesofágica. Una porción del estómago, ¿sí? En la parte superior seguimos viendo el cardias, ¿no? Entonces se introduce, pero paralelamente al esófago. Por eso se llama paraesofágica, a través de este hiato que se ha abierto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces estos músculos pueden contraerse y al contraerse pueden estrangular esta porcioncita, produciendo una zona de necrosis isquémica, ¿no? Lo que se llama el infarto. Bien. Los divertículos. Bueno, existen los verdaderos divertículos, ¿ya? Que son evaginaciones de la pared esofágica y contiene todas las capas viscerales, ¿sí? Evaginaciones, ¿ya? Por debilidad de la pared puede ser. Entonces, para llamarse divertículo verdadero, esa dilatación, esa evaginación tiene que contener todas las capas viscerales, vale decir, mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Entonces tenemos también variedades en cuestión de divertículos. Por ejemplo, aquí tenemos el divertículo faringoesofágico o también llamado divertículo de Senker, que está localizado o se localiza por encima del esfínter esofágico superior. Y esto generalmente se debe a una disfunción motora o motriz. Ya, el divertículo por tracción son más mediales, están en la parte medial, o sea, en la parte media del esófago. Ya, entonces, esto puede ocurrir por fibrosis
o trastornos de la motilidad del movimiento del esófago. Generalmente son congénitos, ¿ya? Entonces tenemos también la otra variedad, que es el divertículo epifrénico, que es más distal, ¿no es cierto? Y se produce a nivel del esfínter esofágico inferior, inmediatamente por encima, dice. Entonces, esto en cuanto a los divertículos. Otra patología relativamente frecuente son los desgarros, principalmente de la mucosa, submucosa, ¿ya? A estos desgarros de la mucosa esofágica se llama la enfermedad de Mallory-Weiss. Mallory-Weiss. Entonces, ¿por qué se pueden producir los desgarros? Puede producirse debido a irritación crónica tóxica. Ya, esto podemos hablar de envenenamientos, puede ser problema de reflujo, ¿no es cierto? Y esto generalmente está involucrado el esfínter esofágico inferior, que pierde su tonismo. Entonces permite que el reflujo gástrico llegue hasta el esófago, ¿no? Y en el esófago ustedes saben que ese material ácido del contenido gástrico puede producir irritación, ¿no? Entonces, las complicaciones pueden ser hematemesis masivas, o sea, vómitos con sangre masivos, ¿no? Y también perforación de la pared esofágica, ¿ya? Entonces, hemos visto acá los divertículos y los desgarros. Bien, ahí vemos, mira el divertículo, ¿ya? Estas son evaginaciones, son como bolsitas. Para que sean verdaderas, esta bolsita tiene que presentar todas las capas viscerales de la pared esofágica. Acá tenemos el epifrénico, que es inferior, ¿no es cierto? Ya existe el otro, el medial también, pero acá no los muestra, pero es lo mismo. Aquí lo que varía es la localización. Y acá lo que estamos viendo en esta parte inferior son los desgarros, ¿sí? Son grietas, verdaderas grietas sangrantes. A esto se llaman los desgarros de Mallory-Weiss, ¿no es cierto? Bueno, aquí estamos viendo, ¿sí? Miren, estas grietas que son bastante sangrantes y a veces son tantas que producen vómitos realmente sanguinolentos, ¿no? Hematemesis masiva, dice acá. Ahí estamos viendo la mucosa. Miren, aquí estamos viendo al muscular prácticamente. Ya por irritación generalmente se produce eso. Ahí vemos en una zona endoscópica, aquí vemos los desgarros, ¿ya? Lo mismo acá, miren, esta es la mucosa esofágica y aquí estas grietas que han producido hemorragia, ¿sí? Una hemorragia que aquí se ha digerido seguramente por los jugos gástricos, ¿no? Bien, las varices esofágicas. Las varices son la dilatación, el agrandamiento de las venas que cursan por la pared esofágica, ¿no? Entonces, ¿por qué se pueden producir varices esofágicas? Una de las causas importantes es la hipertensión portal, o sea, a nivel del hígado, ¿no? ¿Qué significa hipertensión portal? Hipertensión, ¿no es cierto? Que por algún problema hepático, los vasos del hígado intrahepáticos no son tan elásticos, más bien son rígidos. Entonces, esto aumenta la presión a nivel del hígado, por eso se llama hipertensión portal, ¿no? Y peor si es prolongada e intensa. Entonces, esa sangre que tiene que circular, tiene que hacerlo de alguna manera. Entonces, esto puede inducir a una circulación colateral, comunicando los sistemas porta y cava, ¿ya? O sea que la vena porta se comunica directamente con la cava, obviando al hígado, porque ese hígado está hipertenso, no deja circular bien la sangre, ¿no? Entonces tiene que buscar una manera de continuar, ¿ya? Esto suele ocurrir en alcohólicos y en cirróticos. Otra causa es la esquistosomiasis, es una parasitosis, es la segunda causa, dice acá. Puede complicarse con ulceración superficial de la mucosa esofágica o también ruptura de la pared con hemorragia, ¿sí? Las varices esofágicas. Ahí estamos viendo, miren la mucosa, miren estas venas hinchadas, turgentes, ¿no? Esto ya es el estómago. Varices esofágicas. Bueno.
En los problemas inflamatorios, es frecuentemente ver de la esofagitis por reflujo. Así se abrevia, ¿no? Enfermedad por reflujo gastroesofágica, quiere decir esto. Entre las causas más importantes están la disminución de la eficacia de los mecanismos antirreflujo. Aquí tenemos, entre paréntesis, tono del esfínter esofágico inferior. Cuando se relajan, cuando pierden ese tonismo, entonces, pues, permiten el reflujo, permiten la vuelta, el regreso del contenido gástrico hacia el esófago. ¿Ya? Y como les decía, la calidad del jugo gástrico es bastante agresivo, ¿no? Entonces puede producir irritación de la mucosa esofágica, ¿no? La hernia hiatal por deslizamiento también es una causa de esofagitis. El retraso en el vaciamiento, bueno, puede ser por anillos, por estenosis. Ese es un problema, ¿no es cierto? Entonces, eso puede ser causa de inflamación, de esofagitis. Otros factores contribuyentes para la inflamación del esófago son el sondaje, la sonda, la introducción de sondas, ingestión de irritantes, medicación anticancerosa, por ejemplo, ¿no es cierto? Este tipo de esofagitis afecta mayormente a adultos y puede complicarse con estenosis y esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett? El esófago de Barrett es una metaplasia. Es una metaplasia glandular. Normalmente, la mucosa esofágica presenta un epitelio estratificado plano, pero cuando hay demasiada irritación, demasiado reflujo, demasiados factores contribuyentes, digamos así, entonces esta cambia su aspecto, se metaplasia, una metaplasia, hay un cambio del tipo de epitelio, de un epitelio escamoso a un epitelio glandular mucosecretor. ¿Ya? Entonces, en eso consiste el esófago de Barrett. Ahí estamos viendo la esofagitis, miren cómo está irritada la mucosa. Esta es mucosa normal, pero esta está ya congestiva. Acá un poquito más se ve zonas de congestión más profunda, erosiones inclusive. Esofagitis. Acá tenemos la microscopía. Este es el epitelio esofágico, miren, estratificado plano. Este es el tejido subepitelial, el estroma, donde vemos gran cantidad de células inflamatorias. Estas células inflamatorias que inclusive están penetrando al epitelio. Miren, ahí están las células inflamatorias. Esto se llama, también se denomina esto, exocitosis también se llama, ¿sí? Pero es un cambio inflamatorio, ¿no? Bueno, así se llama. Bueno, esofagitis aguda. El esófago de Barrett, aquí está. Metaplasia del epitelio escamoso distal por un epitelio cilíndrico mucosecretor, ¿ya? Epitelio cilíndrico, epitelio glandular, si ustedes quieren, en respuesta a irritación prolongada por el reflujo, ¿ya? Se ve como una mucosa roja asalmonada, roja más o menos con matices de naranja, ¿no? Como el color salmón. Es más frecuente en adultos este problema. Hay alto riesgo de ulceración, estenosis y adenocarcinoma. ¿Ah? Entonces, si esto continúa, si uno se descuida, bueno, corremos riesgo de estas complicaciones, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos, miren, esta es la mucosa normal, miren de bonita, ¿ya? Y en este momento ha ocurrido un cambio brusco. ¿Ah? Este es otro tipo de epitelio, el esófago. El esófago llega hasta acá. Esta es la parte distal del esófago. Histológicamente, aquí estamos viendo epitelio plano estratificado, pero aquí ha cambiado, miren, epitelio glandular, mucosecretor, ahí está, miren, estamos viendo. Y aquí viene, ¿no es cierto? Hay mucha inflamación, obviamente que sí, y que esto no se trata, entonces, si no se trata, puede degenerar en un cáncer, ¿no? Y ahí estamos viendo, ¿sí? El esófago de Barrett, el color que es característico, rojo asalmonado. Y aquí estamos viendo la metaplasia, ¿no? Miren acá. Este es todavía epitelio escamoso, ¿no? Plano estratificado que está conservado. Pero aquí está cambiando. Miren, estas ya son glándulas, con células caliciformes inclusive. ¿Ah? También se llama metaplasia intestinal, ¿no? Dicen esos. ¿Por qué? Por la presencia de células caliciformes, ¿no?
Entonces, esta es una metaplasia, es el esófago de Barrett. Ahí estamos viendo, miren, este es el epitelio más o menos conservado, ¿no? El epitelio escamoso. Y aquí estamos viendo una glándula. Esta es otra tinción para identificar las células caliciformes, que son estas. Ya es el cambio, entonces, estamos viendo la metaplasia. Acá tenemos un tumor y acá ya se ha establecido el tumor. Hay una masa que está protruyendo a la luz del esófago, ¿ya? Si esto, bueno, este tipo de cánceres a nivel del esófago, bueno, pueden ser, generalmente se produce por esófago de Barrett. Y también pueden ser de origen del epitelio escamoso, ¿no? Son los carcinomas espinocelulares. Bueno, vamos a ver luego eso. Aquí estamos viendo la esofagitis inducida por agentes físicos y químicos, ¿ya? Son poco frecuentes este tipo de inflamaciones del esófago, ¿ya? Pero las causas pueden ser generalmente el alcohol, ingestión de sustancias irritantes, ácidos o álcalis, esto en situaciones de suicidio. La radiación, también hemos mencionado ya. Y otra es la medicación anticancerosa citotóxica. Ya tiene como efecto colateral la esofagitis, ¿no? Inflamación del esófago. Las complicaciones de este tipo de esofagitis por agentes físicos y químicos. Ulceración de la mucosa, necrosis, luego aparece el tejido, bueno, obviamente ulceración con necrosis, que luego se produce el tejido de granulación para la reparación y luego la cicatrización o fibrosis, ¿no? Entonces ya se imaginarán ustedes un esófago fibroso, ya directamente va a producir estenosis, ¿no? Bien. Esofagitis infecciosas, por agentes infecciosos. Pueden ser bacterias o virus, ¿no es cierto? Cuando están el paciente complicado con una bacteremia, o sea que hay bacterias circulando en su sistema o virus circulando en su sistema, entonces este puede ser asiento de una esofagitis infecciosa. También puede ocurrir una micosis, como por ejemplo la proliferación de la Candida albicans, que normalmente existe es un germen saprófito a nivel del esófago, pero estas pueden tornarse oportunistas en casos de una antibiótico-terapia bastante importante o bien en inmunosupresión. Entonces, estas aprovechan cuando hay antibiótico-terapia e inmunosupresión, perdón. Entre los virus están, pues, el herpes simple y el citomegalovirus, que producen ulceraciones a nivel de la mucosa esofágica y histológicamente se los puede reconocer porque tienen unas inclusiones intranucleares bastante características, ¿no? Que eso ya reconoce el patólogo. Bien, ahí tenemos la candidiasis esofágica, aquí estamos viendo. Inclusive está complicando al estómago más. Ven estas colonias de hongos, que son como algodoncitos, así es. Candidiasis esofágica. Esta es una tinción con PAS, donde vemos acá, miren, los hongos que forman así como cañitas, ¿no? Como palitos. Estas son las hifas, ¿ah? Y aquí vemos también estos organitos, estos elementos así redondeados, redondeados, ¿ya? Bueno, entonces son la Candida albicans o monilias también se llaman, ¿sí? Son hongos. Bueno, en cuanto a las neoplasias, podemos hablar de tumores benignos que se originan en la pared del esófago. Entonces, estos tumores pueden originarse de los tejidos propios de la pared. Si hay tejido muscular liso, por ejemplo, sobre todo en las partes inferiores del esófago, tendremos los leiomiomas, de tejido adiposo los lipomas, de tejido conectivo los fibromas, ¿no es cierto? Estos son entonces de origen mesenquimal, pero también tenemos tumores de origen epitelial, los papilomas, ¿no? Papiloma escamoso, el condiloma,
por el virus, ¿no? Por el papiloma virus humano. Los pólipos, ¿ya? Pólipos que pueden ser de tipo fibrovascular o inflamatorio, ¿ya? Estos son tumores de origen epitelial. Tumores benignos, obviamente. Pueden tener su contraparte maligna, pero que son raras. Sí, tal vez el papiloma escamoso puede dar lugar a un carcinoma espinocelular, o bien el esófago de Barrett, ¿no? Que puede producir un adenocarcinoma. Bueno, aquí tenemos un papiloma, miren, un papiloma esofágico. Ahí está, un papilomita, un papiloma sésile. Aquí está, ¿sí? Un leiomioma o un fibroleiomioma, aquí estamos viendo, miren, que está obstruyendo la luz del esófago. Se corta y se hace una vista panorámica. Aquí está su revestimiento epitelial escamoso y aquí estamos viendo tejido muscular mezclado con tejido fibroso, ¿no? Por tejido fibroconectivo. Entonces, este es un fibroleiomioma esofágico. Tumores malignos. El carcinoma epidermoide es bastante importante, ¿sí? Es importante porque es relativamente frecuente. Afecta a adultos varones mayores de 50 años. Se localiza de preferencia en el tercio medio, en un 50%, ¿no? Son factores determinantes para la aparición de este carcinoma, la dieta, hipovitaminosis, ¿no es cierto? En la dieta estamos hablando. Contaminación por hongos, contenidos de nitritos, nitrosamidas, etc. El estilo de vida, mucho alcohol, mucho tabaco. Trastornos esofágicos intrínsecos del esófago, ¿no? Como las esofagitis prolongadas, ¿sí? La calasia. Entonces, condicionan a la aparición de un carcinoma epidermoide. Y también hay que tomar en cuenta la predisposición genética, ¿ya? Los antecedentes familiares, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a la histología, este carcinoma epidermoide aparece con más frecuencia el patrón polipoide, ¿no es cierto? Que crece hacia la luz, como un polipito. Bien, ahí estamos viendo, miren. Este puede ser el tumor primario y aquí tenemos algunos tumores satélites, ¿no es cierto? Por la diseminación del cáncer. Diseminación del cáncer. Aquí estamos viendo la histología. Epitelio escamoso, miren cómo infiltra, cómo está infiltrando el estroma, que está bastante fibroso también, ¿no? Aquí vemos las perlas córneas, que son características del carcinoma epidermoide. Ahí vemos, miren, acá está relativamente normal y aquí vemos cómo infiltra en la submucosa. Miren cómo está infiltrando, cómo está invadiendo la submucosa. Bueno, el adenocarcinoma, que es un cáncer glandular, tiene estrecha relación con el esófago de Barrett que hemos comentado. Es más frecuente en el esófago distal, bien, obviamente ahí es donde asienta, ¿no es cierto?, el esófago de Barrett, y también tiene predominio en varones. Cursan con disfagia, vómitos hemorrágicos, pérdida de peso progresiva. Se presentan como placas planas o elevadas de la mucosa y a veces grandes masas nodulares. La mayoría son tumores glandulares de tipo intestinal. ¿Ya? Entonces vamos a ver esto, ¿sí? Transición del esófago de Barrett en adenocarcinoma. Aquí tenemos lo normal, ¿no es cierto? La mucosa esofágica, el epitelio, lámina propia, su mucosa. Epitelio plano estratificado. Acá tenemos, digamos, los factores agresivos, inflamaciones, ¿no? La esofagitis. Si esto perdura, si esto es de largo, digamos, de largo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, el epitelio se va transformando, empezando a aparecer células glandulares que secretan moco. Aquí ya estamos entrando a lo que se llama el esófago de Barrett. Si continúa esos estímulos nocivos, llegamos a una displasia de estas células, una displasia. Entonces, esa displasia va a terminar fatalmente en un carcinoma. Aquí la displasia por lo menos está todavía dentro del epitelio, ¿ya? Esta displasia puede ser muy grave, ¿no? Como el carcinoma in situ, pero ya acá ya se hace infiltrativo, un carcinoma infiltrativo. Ya se declaró el cáncer, está infiltrando acá. Adenocarcinoma. Ahí estamos viendo.
Macroscópicamente, aquí está la mucosa normal y aquí se ven estas grandes masas, ¿no? Tumorales, obviamente. Y aquí vemos la histología. Vemos glándulas muy alteradas, sumamente alteradas. Aquí las células han perdido polaridad, hay pleomorfismo nuclear, glándulas muy irregulares, obviamente. Ya, este es un adenocarcinoma. Pero se reconoce que es un adenocarcinoma porque hay estructuras glanduloides por lo menos, ¿no? Bien. Entonces, esta es la primera parte y ya luego haremos la segunda parte. Hasta aquí va a ser el examen parcial, el segundo parcial. Bien.